Bienvenidos a EP Motor, el podcast de Europa Press dedicado a la actualidad del mundo del motor y la industria de la automoción. Cada quincena analizaremos las últimas novedades del sector. Lanzamientos, innovación tecnológica, electrificación, normativa, mercados y las tendencias que están marcando el futuro de la movilidad. Además, entrevistaremos a las voces más relevantes de la industria para entender qué decisiones se están tomando y cómo impactarán en el mercado. Saludos y bienvenidos al segundo podcast de EP Motor. Soy Manuel de la Huerta y os voy a contar la actualidad del mundo del motor. Empezamos así el episodio de esta quincena cargado de emoción, ya que el pasado domingo 29 de marzo se arrancaron motores de Fórmula 1 en el Gran Premio de Japón, celebrado en el circuito Suzuka. Además, cruzaremos el charco de inmediato para aterrizar en suelo estadounidense, donde la categoría reina de las dos ruedas, MotoGP, se prepara para rugir en el circuito de las Américas. Cambiando de tercio, pero no de intensidad, analizaremos el complejo tablero del ajedrez de los hidrocarburos y las nuevas regularizaciones por parte del Estado. Y pondremos la lupa sobre el Ayuntamiento de Jerez, que se prepara para recibir al Mundial de Motociclismo. Asimismo, realizaremos una telemetría financiera de lo que va de año en cuestión de las marcas europeas y nos centraremos en Volkswagen y Cupra. Además, manteniendo el foco en estrenos más recientes, destacamos la llegada del Leapmotor B10, cuya propuesta busca conquistar Europa bajo la promesa de ser el modelo más afín a los estándares del continente, y la electrificación de la Ford Transit. Además, en el episodio de hoy contaremos con la entrevista a Carlos Cubiles, profesor de autoescuela con experiencia en el sector de más de 20 años. Y al igual que en todos los episodios, concluiremos con la sección Bajo el Capó que nos reservamos para el final del episodio. Y ahora sí, y entrando en materia concretamente de Fórmula 1, empezamos en el Tratado de Suzuka, donde el joven italiano Kimi Antonelli ha vuelto a demostrar que ha llegado a la Fórmula 1 para hacer historia. Tras su victoria en China, el de Mercedes ha repetido triunfo en el Gran Premio de Japón, convirtiéndose con 19 años en el líder mundial más joven de todos los tiempos. Y no fue fácil, porque tras una salida muy mala en la que se quedó clavado, tuvo que esperar hasta la vuelta 22 para que un coche de seguridad provocado por un accidente de Holly Berman saliera en su rescate, permitiéndole recuperar el primer puesto tras pasar por boxes. Para los pilotos españoles la suerte fue esquiva. Carlos Sainz solo pudo remontar una plaza para acabar 15º con su Williams, mientras que Fernando Alonso terminó 18º. Al menos el asturiano logró terminar su primera carrera del año, algo que no pudo hacer su compañero Lance Stroll, que tuvo que abandonar por un problema de presión de agua. El podio lo completan así Oscar Piastri, que llegó a liderar al principio tras una gran salida, y Charles Leclerc. Por detrás completaron el top 10 Russell, Norris, Hamilton, Gasly y un discreto Verstappen en octava posición, Lawson y Ocon. Tras las carreras, Antonelli reconoció que aunque tuvo suerte con el coche de seguridad, su ritmo fue increíble. Ahora, el Mundial se toma un descanso hasta mayo para el Gran Premio de Miami, tras los aplazamientos de Bahrein y Arabia Saudí por su situación geopolítica. Y ahora sí, en el mundo de las dos ruedas, concretamente la categoría reina, es decir, MotoGP, cruzamos el charco hasta Austin, Texas, porque Marco Bezzecchi sigue en modo imparable. El de Aprilia consigue así el Gran Premio de Estados Unidos, sumando su quinta victoria consecutiva, una racha histórica que le permite recuperar el liderato del Mundial. Pese a su salida en cuarta posición por una sanción, Bezzecchi dominó de principio a fin sin dar opciones. De este modo también la atención estuvo en Marc Márquez, que tuvo que cumplir una sanción de long lap por un incidente del sábado. Aún así, el de Cervera remontó hasta una merecida quinta plaza, tras pelear con Bastiani y Bagnaia. Jorge Martín terminó segundo, cediendo el liderato por solo 4 puntos, y el joven Pedro Acosta cerró el podio con su KTM al no poder aguantar el ritmo de las Aprilias. En las categorías inferiores también hubo muchísima acción, ya que Moto2 comenzó con un susto enorme, una caída múltiple de 11 pilotos que obligó a sacar la bandera roja.
Muchos se preguntan cómo garantiza el gobierno que las ayudas al combustible lleguen realmente al bolsillo de los ciudadanos. Es por ello que el ministro de Economía, Empresas y Comercio, Carlos Cuerpo, declaró el pasado 26 de marzo en el Congreso de los Diputados: Estamos realizando en paralelo, como saben, una monitorización diaria del impacto tanto de la situación en los mercados de crudo como de los efectos de las ayudas. Este control y vigilancia exhaustivos que se está llevando a cabo gasolinera a gasolinera, día a día, está permitiéndonos monitorizar el precio en tiempo real de cada una de las estaciones de servicio en nuestro país. En esta misma línea se ha constatado que a día de hoy las estaciones de servicio han trasladado ya en torno al 90% de las rebajas fiscales a los precios de los combustibles. Por lo tanto, se está consiguiendo este objetivo perseguido. rebajas que ha indicado que se generan de manera Acompasada en todas las provincias y en todos los tipos de gasolinera, desde los grandes grupos a las independientes o más pequeñas, así como en todos los tipos de carburante. No obstante, ante las variaciones de precio, ha aclarado que Por el momento podemos decir que no se observan comportamientos anómalos ni hemos detectado nada que indique que las empresas no trasladan estas rebajas fiscales al precio final. último ha concluido que Ante la legítima preocupación que estas situaciones de fuertes variaciones en los precios pueden causar en los ciudadanos, este Real Decreto Ley establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará un informe acerca del funcionamiento efectivo de este mercado en estas semanas. Lo hará con especial atención al comportamiento de los márgenes a lo largo de toda la cadena de valor y también con recomendaciones sobre los cambios regulatorios que considere necesarios en su caso. Y si hablamos de Jerez de la Frontera, se prepara para una edición histórica del Gran Premio de España. La alcaldesa María José García Pelayo ha presentado un plan estratégico para recuperar, en sus propias palabras, el orgullo y sentimiento motero. No es solo una carrera, es una programación de 5 días del 22 al 26 de abril, diseñado junto al Consejo Local de Motor para inundar el centro de la ciudad con la mejor atmósfera técnica y aficionada posible. Esta afición, que englobó en 2025 a más de 180.000 espectadores, marcaron el récord de la última década. Este flujo de visitantes no se quedó solo en el paddock, ya que 48.000 personas pernoctaron en la ciudad, generando así un impacto directo de 17,3 millones de euros en un solo fin de semana. Un motor económico que este año se refuerza con la capitalización gastronómica de Jerez, fusionando la cultura del motor con eventos como la Gran Berza Jerezana organizada por Oreca. Y cambiando al sector industria, el grupo Volkswagen ha lanzado una alerta de seguridad que afecta a 94.000 vehículos eléctricos de sus marcas Volkswagen y Cupra. Según la autoridad alemana de homologación, la KBA, se han detectado fallos en baterías de alto voltaje que podrían elevar el riesgo de incendio en condiciones de sobrecarga extrema. Los defectos identificados en el informe técnico se manifiestan de diversas formas, desde el encendido de una luz de control amarilla en el panel hasta una reducción inesperada de la autonomía. Aunque la compañía confirma que no se registran daños personales hasta la fecha, la revisión es urgente para descartar cualquier anomalía que comprometa la seguridad de los usuarios. Siendo de este modo los modelos afectados en la marca Volkswagen unas 75.000 unidades de los modelos ID3, ID4, ID5 e ID-Bus, fabricados entre el 24 de junio del 2023 y el 23 de agosto del 2024. Por su parte, Cupra debe revisar 19.000 unidades del modelo Born, producidas en un periodo más amplio entre el 7 de febrero del 22 y el 21 de abril del 2024. Y dejando esta noticia de lado, no todo es malo para el grupo Volkswagen, ya que sigue liderando el continente con casi 450.000 unidades, pero el gran protagonista europeo es Stellantis. El grupo franco-italiano es el único de los gigantes que logra crecer en este inicio de año, registrando un alza del 9,5%, gracias al excelente rendimiento de Fiat y Opel, que han subido un 42 y 25% respectivamente. La otra cara de la moneda está Renault y Dacia, que tras un 2025 de récords comienza este ejercicio con una caída del 16%. En cuanto a Tesla, la firma norteamericana parece entrar en fase de recuperación tras un año pasado difícil. Gracias a la llegada de variantes más económicas como sus modelos i y Model 3, sus ventas han repuntado un 16%, aunque la competencia de BYD
por el dominio del sector de la electrificación es cada vez más estrecha. El tablero del motor en Europa está cambiando y la carrera por el mercado eléctrico no ha hecho más que empezar. La verdadera noticia, sin embargo, está en el avance de las marcas asiáticas. BYD ha empezado el año como un cohete, triplicando prácticamente sus ventas con un crecimiento del 179%. Por su parte, el grupo SAIC, el grupo MG, ya se ha consolidado dentro del top 10 de fabricantes en Europa. Y hablando de marcas asiáticas, nos vemos en la obligación de hablar de Leapmotor, que acaba de agitar el mercado de los subcompactos con el lanzamiento del B10 Hybrid, un modelo que empezará a fabricarse este mismo año en la planta de Stellantis en Figueras, Zaragoza. Con un precio de salida de 29.900 euros, este vehículo apuesta por las tecnologías de autonomía extendidas para convencer a quienes aún recelan de las infraestructuras de cargas. A diferencia de un híbrido convencional, en el B10 las ruedas siempre se mueven gracias al motor eléctrico. El motor de gasolina de 1,5 litros funciona exclusivamente como un generador que alimenta la batería cuando es necesario. Esta combinación permite recorrer 86 km en modo puramente eléctrico para el día a día, pero alcanzar una autonomía total de 900 km gracias a su depósito de combustible. El vehículo ofrece 4 modos de conducción para priorizar el ahorro de energía o la potencia en viajes largos. Además, viene equipado con una pantalla central de alta resolución de 14 pulgadas y media, conectividad total con el móvil y 17 sistemas de asistencia a la conducción. Con este movimiento, Leapmotor no solo refuerza su presencia en España, sino que pone sobre la mesa una alternativa familiar y tecnológica para democratizar definitivamente la movilidad electrificada. Y para cerrar esta categoría de novedades en el mercado, hablaremos de Ford, la cual ha redefinido el transporte profesional con la nueva Transit City 100% eléctrica. Diseñada para el corazón de la ciudad, esta furgoneta rompe moldes con 254 km de autonomía, duplicando la media de su segmento para que ninguna ruta se quede a medias. Con 150 caballos de potencia y una capacidad de carga de más de 200 kg, la Transit City no solo es limpia, sino extremadamente eficiente. Permite así recuperar el 80% de la batería en solo 33 minutos y reduce los costes de mantenimiento un 40% frente a las versiones diésel. Disponible en 3 carrocerías, Ford abrirá los pedidos de este mismo trimestre con las primeras unidades llegadas a la empresa antes de que termine el año. La movilidad sostenible ya tiene una nueva herramienta de trabajo. Y de este modo damos paso a la entrevista con Carlos Cúbiles, un profesor de autoescuela con más de 20 años de experiencia en el sector. Si el asiento de un copiloto de una autoescuela hablara, seguramente tendría historias para escribir una novela. Hoy nos acompaña alguien que lleva más de 2 décadas sentado en ese lugar, observando, corrigiendo y moldeando no solo cómo aprendemos a conducir, sino cómo ha cambiado nuestra sociedad al volante. Carlos Cúbiles comenzó en los años dorados del sector, cuando sacarse el carnet era el rito de iniciación indiscutible, y hoy nos ayuda a encender en qué punto nos encontramos. Carlos, bienvenido, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. ¿Crees que la proliferación de los sistemas de ayuda a la conducción está volviendo a los conductores más descuidados o dependientes de la tecnología? Pues verá, mira, ahí tengo que discrepar un poquito, porque por una parte pienso que descuidados no, o sea, dependientes de las nuevas tecnologías es posible que sí, un poquito, porque la verdad es que te acomoda muchísimo el que te ayuden a mantenerte en el carril, el que te ayuden, incluye incluso los GPS, ¿no?, a que te lleven al lugar, aunque tú sepas ir, pero venga, pongo el GPS porque me va a llevar mejor. Las luces automáticas, en ese caso sí pienso que podemos llegar a depender, y esa dependencia, pues bueno, depende de cómo se use. Ahora,
Con respecto a lo otro, descuidarnos, no sé, eso ya depende del conductor o del futuro conductor. Yo no lo creo del todo que nos descuidemos, pero acomodarnos sí pienso que sí, claro. Una acomodación positiva, ¿sabes? Claro, y bueno, y siguiendo así por nuevas tecnologías y la evolución, ¿no? ¿Consideras que la llegada de la electrificación y la desaparición del cambio manual influye de manera adecuada o inadecuada en el proceso de aprendizaje? Pues la verdad es que, mira, con respecto a lo que es el aprendizaje puro y duro, pues está claro que debe de ser positivo, ¿no? Porque el alumno se está ahorrando el aprendizaje de los pedales que llevan los coches manuales, sobre todo el embrague, ¿no? Que es lo más complicado al principio cuando empieza un alumno su aprendizaje y tiene que automatizar y cada alumno tiene su tiempo. Entonces eso no se aprende de la noche a la mañana, ni siquiera de una semana para otra. Y claro, un coche eléctrico facilita el aprendizaje. Pues está claro que sí. O sea, un eléctrico siendo automático. Pues por supuesto que sí. Eso es indudable. ¿Y cómo explicarías tú la diferencia técnica o mental como experto, ¿no? en conducción de saber moverse rápido o con un coche de moverse de una forma rápida y realmente lo que es saber conducir bien? Hombre, pues eso está clarísimo. Eso es la cabeza. Eso es conducir con cabeza, que es saber conducir, hacer una conducción eficiente con respecto a buena relación de marcha, conducción, anticipación, conducción defensiva, conducción segura. Eso es saber conducir, es anticiparte, es prever lo que va a hacer el otro y estar alerta. Es no apurar los espacios que tenemos con respecto al vehículo que nos precede. En fin, saber conducir es conducir con cabeza, todo eso. Mover el coche rápido es simplemente acelerar sin cabeza y vete tú a saber si con el vehículo que nos precede, si te da tiempo de frenar o no. O sea, es conducir con cabeza o sin cabeza. Yo creo que esa es la diferencia. Y ligada a esta, ¿no? De malas conductas o en general, ¿cuál crees que es el mito del motor que más peligro y más daña en sí la forma de conducir? Bueno, la verdad es que aquí se me viene a la cabeza ahora mismo una respuesta y es lo voy un poquito a relacionar con el tema del consumo de sustancias. En este caso, las sustancias que no está prohibida, que es el alcohol. El mito, si bebo, o sea, la bebida no influye en la conducción. Y voy a más. Si bebo, conduzco mejor. O sea, eso lo llevo yo escuchando y como el mito erróneo de la conducción, que es eso. Si bebo, no pasa nada porque puedo conducir. Si bebo mucho, bueno, no pasa nada porque incluso a lo mejor conduzco hasta mejor. Entonces yo creo que ese diría yo, aunque hay montones, ojo, hay montones, pero yo diría ese. Bueno, y ahora más relacionado con los alumnos, ¿no? Con el aprendizaje, ¿qué métodos empleas o cómo gestionas psicológicamente a aquellos alumnos que se muestran defensivos o que directamente no aceptan la crítica, que se lo toman como algo personal? Bueno, la verdad es que eso es complicado y es un poco complejo, porque eso también depende de la personalidad del profesor. En este caso me refiero a mí mismo, ¿no? De personalidad, carisma, paciencia. Yo cuando ocurre eso, la verdad es que sin pasarme, porque siempre con mesura, pero suelo usar un poquito de mano dura. Vamos a ver, me explico. Mano dura sin pasarme, porque hay algo que no, que en general a los profesores nos da mucho coraje y nos da mucha rabia, y es que parezca que el alumno nos esté cuestionando de alguna manera. En este caso, pues eso que me has preguntado.
que no se tomen bien esa crítica que le hacemos nosotros hacia lo que él está haciendo mal. Debemos corregirlos, ¿no?, a los alumnos. Entonces, uso un poco de mano dura, pero con mesura. Como si me impusiera, pero no en plan dictatorial. Un poquito de imposición, un poquito de contundencia y haciéndole ver que toda esta crítica pues la hago por su bien y para que el aprendizaje se desarrolle de la forma más adecuada. Más o menos iría así. O sea, también dentro de la comprensión, ojo. Es que a lo mejor se puede interpretar lo de mano dura como que lo que yo diga es lo que se hace y punto. No, es complejo, ¿sabes? Un poquito por una parte de mano dura, de contundencia, un poquito de comprensión por otra parte, pero haciéndole ver, en definitiva, al alumno que esto es así, porque es que no hay otra manera, porque ellos están aprendiendo y que las críticas son constructivas, no destructivas, ni más o menos así. Y así vinculado también ahora al alumno en sí, a cuál para ti es el caso prodigio, el alumno excepcional, y cuál es el más complejo de tratar o el que cuesta más de gestionar. Pues mira, esto me ha ocurrido porque a lo largo de mis años de profesión, pues yo he tenido todo tipo de alumnos. Pero ahora un par de años me tocó como alumna una señora de más de 60 años. Cuando nos toca un alumno de más de 60 años, eso es un hándicap para el aprendizaje, pero brutal. ¿Qué significa eso? Que cuesta muchísimo, muchísimo trabajo que una persona de 60 años o más, en este caso, pues pueda llegar a sacar el carnet. Se suele decir que esto lo saca todo el mundo. A medida que las personas van creciendo y se van haciendo mayores, esto va costando más trabajo. Pues 60 y tantos años, imaginaros el trabajo que costó, la cantidad de clases y el tiempo que empleamos, no solo yo, sino ella también como alumna. Y bueno, al final, pues esta mujer pues acabó aprobando a la primera cosa que no hacen ni los chavales jóvenes, pues aprobó a la primera con mucho esfuerzo por parte de los dos, ojo, que yo no quito mérito a nadie. Y yo creo que ese es uno de los casos más prodigiosos, porque yo incluso a lo largo de mis años de profesión, personas así muy mayores al final han tenido que dejar el carnet, o bien porque ya se han dado cuenta de que esto es un pozo sin fondo, económicamente hablando, o que han llegado a un techo y que, por ejemplo, en las jefaturas provinciales, las plantillas de examinadores no están dispuestos a aprobar a un alumno que le falta eso. Le falta la seguridad de que estemos todos seguros de que puede coger un coche en las vías públicas. Entonces yo creo que ese fue el caso más prodigioso y a la vez el más difícil, porque lidiar con una persona de 60 y tantos años, con las tablas en la vida que tiene, pues complicado. Yo esta señora, no voy a dar nombres ni mucho menos, lo consideraría el más complejo de gestionar y el más prodigioso. Desde luego fue un prodigio. ¿Y podrías contarnos alguna ocasión que a ti en lo personal hayas sufrido algún tipo de accidente o hayas pasado más miedo de lo normal con un alumno, que al final me imagino que al estar aprendiendo se cometen errores y es lo habitual? Sí. Lo que pasa es que, mira, haciendo memoria, puedo presumir de la suerte que he tenido, porque en más de 2 décadas, como tú dijiste antes, he tenido accidentes, por supuesto, pero no he tenido accidentes aparatosos en los que me he tenido que poner en manos de un profesional sanitario con respecto a fisioterapias e historias, porque golpecitos, la verdad es que sentir miedo, yo ya ni recuerdo en mis inicios como profesional de la enseñanza en la conducción, no recuerdo lo que yo sentía, porque ya hace mucho tiempo, hace más de 20 años.
Y últimamente pasar miedo realmente, yo, por mi parte, no paso miedo. Puedo pasar en algunos momentos algo de preocupación, ¿no? Decir, vaya. Y ya te digo, no he tenido accidentes gordos. Yo tengo compañeros que sí lo han tenido. Sus coches dando vueltas, accidentes brutales, puertas hundidas, en fin. Yo ese tipo de accidentes, gracias a Dios, no los he tenido. He tenido golpecitos, nos han dado mucho por detrás, que son los típicos accidentes que solemos tener nosotros. Pues nosotros, antes de poder impactar con alguien, frenamos y punto. Detenemos el vehículo y se acabó. Pero sí nos dan por detrás. La verdad es que nunca he tenido un accidente tan aparatoso como para haber sentido realmente miedo. He tenido esa suerte. Y ahora sí, llegamos a la sección que todos esperábamos, la sección bajo el capó. Para ello les propondré un ejercicio. Imaginen que es un día de invierno en la Nueva York de 1902. El frío les corta la cara y la nieve cae con fuerza. Vais en un tranvía y notáis algo extraño. El conductor no para de asomarse por la ventana. O peor aún, tiene que detener el vehículo cada pocos metros para bajar y limpiar el cristal con sus propias manos. Parece una locura, ¿verdad? Pues para Mary Anderson, una mujer de Alabama que estaba de visita a la ciudad, no solo era una locura, era un problema que necesitaba una solución urgente. Mientras los demás pasajeros se quejaban del frío que entraba por las ventanas abiertas, Mary sacó su libreta de bocetos. Observó que los conductores tenían que elegir entre congelarse o conducir a ciegas. Fue allí donde diseñó el primer dispositivo de limpieza de cristales. Su idea era brillante por su sencillez. Un brazo metálico con la lámina de goma que se activaba mediante una palanca desde el interior del vehículo. Anderson patentó su invento en 1903. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y un poco frustrante, la verdad, ya que cuando intentó vender los derechos de sus patentes a las grandes empresas automotrices, la respuesta fue un no rotundo. El argumento de estos fue que creían que el movimiento de las escobillas de un lado a otro frente a los ojos del conductor sería una distracción peligrosa que causaría accidentes. Consideraban que era mejor sacar la cabeza por la ventanilla que tener un brazo de goma moviéndose por el parabrisas. La patente de Mary expiró antes de que la industria se diera cuenta de su error, y no fue hasta 1922 cuando Cadillac se convirtió en el primer fabricante en incluirlos como equipamiento de serie. Lamentablemente, Mary nunca recibió ni un centavo por su invento, a pesar de que hoy en día es imposible imaginarse un coche, un avión o un tren sin ellos. Y así, con esta curiosidad histórica, llegamos al final del episodio. Se lo ha contado Manuel de la Huerta con el apoyo técnico de Jorge Marín, de EOB Productora. Gracias por escucharnos y disfruten del camino. Hasta el próximo episodio. Esto ha sido EP Motor, el podcast de Europa Press sobre el presente y el futuro del motor. Puedes disfrutar de todos nuestros episodios en las principales plataformas de audio y entrando en europapress.es/podcast. Nos escuchamos en 2 semanas en un nuevo análisis del sector automovilístico.